En los siguientes minutos vamos a hablar de fuentes alternativas de energía actualmente. Antes de comenzar con la catedrática de química que nos acompaña, la profesora María José Morcillo, bienvenida. Hola, gracias. Pues me gustaría recordar que ya en un programa anterior hablamos de energía del futuro y se comentaron varios tipos de energía que se podrían utilizar ya en un presente casi y desde luego en un futuro. Ahora, como digo, en este programa vamos a hablar de fuentes alternativas de energía, pero cuando hablamos de esto, ¿a qué tipo de energías nos estamos refiriendo? Pues mira, existen varias fuentes alternativas de energía que ya se están utilizando en la actualidad, pero en concreto en este programa, cuando he puesto este título, quiero comentar principalmente una de ellas, que es la biomasa como fuente de energía. Y también, dada su importancia, creo que es mejor que le dediquemos otro programa a comentar, por ejemplo, otra fuente de energía alternativa, que es la energía nuclear, que está muy de actualidad y que yo creo que merece que le dediquemos casi un programa entero. Por lo que yo creo que en este programa nos vamos a centrar principalmente en la fuente de energía alternativa, que es la biomasa, que también está muy de actualidad. Pero al hablar de los tipos de energía, pues se utilizan y utilizamos en general muchos términos, por ejemplo, energías renovables, energías no renovables, energías alternativas. Para empezar, quizá sería conveniente aclarar qué diferencia hay entre unas y otras de estos tipos de energía. De una manera muy sencilla, porque esto es un poco más complicado, pero brevemente podemos decir que denominamos energía renovable a toda aquella energía que se obtiene de fuentes naturales y virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que éstas contienen o también porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, pues la eólica, la solar, también los biocombustibles, la geotérmica, la hidroeléctrica, la maremotriz, que son todas las que hemos comentado en el programa que has hecho referencia hace un momento. Y luego también está la biomasa, que es la que vamos a hablar hoy. Por otro lado, el término energía no renovable se refiere a aquellas fuentes de energía que se encuentran también en la naturaleza en una cantidad limitada y una vez consumidas en su totalidad, pues ya no pueden ser sustituidas, bien porque no existe un sistema de producción o también porque su extracción pues no es muy viable. Dentro de estas energías no renovables existen dos tipos. Los combustibles fósiles, que son los que todos conocemos, como el petróleo, el carbón y el gas natural, y luego tenemos la energía nuclear, de la que, como he dicho, pues vamos a hablar en otro programa. Y luego también, por último, hay una energía alternativa. Es un concepto similar a lo que acabo de comentar, pero en realidad no es idéntico, ya que se refiere a aquella que se puede suplir a las energías o fuentes de energías que tenemos en la actualidad, ya sea porque tienen un menor efecto contaminante o, sobre todo, por su posibilidad de renovación. En este tipo de energías alternativas hay muchísimos autores que incluyen, como he dicho, a la energía nuclear, pues, aunque parezca mentira, genera muy pocos gases de efecto invernadero, aunque también hay que decir que tiene muchísimos problemas, como ya conocemos todos. A la energía nuclear efectivamente dedicaremos un programa completo, pero hoy lo vamos a dedicar a la biomasa. También es una fuente de energía que se comenta muchísimo de ella ahora mismo, pero ¿en qué consiste? El término biomasa es la abreviatura, como es lógico, de masa biológica y por lo tanto es la que se obtiene de los recursos biológicos. Se puede definir la biomasa como el conjunto de materiales orgánicos generados a partir de la fotosíntesis o también los producidos en la cadena biológica. Hay dos tipos de biomasa, la biomasa vegetal y la biomasa animal. Y luego, por otro lado, tenemos lo que denominamos energía de la biomasa, que es la que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante procesos naturales. Pero centrándonos en el tema que nos ocupa, como recurso energético, ¿existen diferentes tipos de biomasa? Sí, la biomasa también como recurso energético la podemos clasificar en biomasa natural, la biomasa residual y los cultivos energéticos principalmente. Voy a comentar también un poco brevemente en qué consiste cada una de ellas. La biomasa natural es la que se produce en la naturaleza sin intervención de ningún tipo humana,
como por ejemplo pues la caída natural de las ramas de los árboles, es decir, la que lo llamamos la poda natural en los bosques. Por otro lado, en la utilización por el hombre y los animales de solo una parte de la biomasa que tiene a su disposición, nos genera la que denominamos biomasa residual. Por ejemplo, tenemos los residuos generados en todas las actividades agrícolas, o gran parte de ellas, como son la poda, los rastrojos, etc. También tenemos los residuos de toda la industria agroalimentaria, como son las cáscaras, las vinazas y muchas más. También los de la industria de transformación de la madera, es decir, los aserraderos, fábricas de papel, fábricas de muebles, así como los residuos de las depuradoras y el reciclado de aceites. Como todos sabemos, ya que estamos hablando de residuos, los residuos es el resultado del desarrollo de la civilización actual y ahora nos están creando un problema importante, tanto por su magnitud como también por sus consecuencias. Como la mayor parte de ellos son de carácter orgánico, es decir, que es la biomasa que hemos dicho residual, se puede suponer que presentan pues un enorme potencial para la producción de energía. El problema es que el tratamiento de estos residuos es una actividad pues un poco costosa, pero su posible aprovechamiento con fines energéticos ha demostrado tener considerables ventajas, por lo que yo diría que podría convertirse en una actividad de bastante interés económico y social, sobre todo debido a los beneficios que genera. Aunque se siguen varios criterios para clasificar estos residuos en lo que es su aspecto de biomasa, que es el que nos interesa a nosotros en este momento, en general podemos decir que se consideran grandes sectores que producen residuos distintos para su utilización con biomasa, como acabo de decir, que son los residuos agrarios, los residuos industriales y los residuos urbanos. Y ya por último, como hemos dicho al principio, tenemos los llamados cultivos energéticos, que son aquellos que están destinados exclusivamente a la producción de biocombustibles. Como es lógico, si existen diferentes tipos de biomasa, también la energía que proviene de esta se dividirá en diferentes grupos. ¿Se podría explicar de forma sencilla estas diferentes energías procedentes de la biomasa? Sí, mira, como he comentado y has dicho, pues la biomasa comprende una inmensa gama de materiales orgánicos. Por ello, como bien has dicho, la energía que proviene de ella pues también se divide en muchos grupos. Aquí solo vamos a comentar algunos, como por ejemplo energía de combustión directa, energía de conversión térmica, energía por fermentación alcohólica, energía por descomposición anaeróbica y otras muchas más. Brevemente también me parece apropiado de una forma muy sencilla explicar en qué consiste algunos de estos tipos de energía que he comentado. Por ejemplo, pues el primero que he nombrado, que es la energía de combustión directa, es la que se saca de la leña y de otros desechos orgánicos como son los excrementos de animales y también la celulosa, y se utiliza para obtener calor. Consiste en una oxidación de la biomasa por el oxígeno del aire y se libera simplemente agua y gas carbónico, que es ese que se utiliza para la calefacción doméstica y para la producción de calor industrial. También tenemos, como he dicho, la energía por conversión térmica, que consiste en la destilación de leña para generar, entre otros productos, carbón de leña, metanol, alcohol metílico, etc. Otra comentada es la energía por fermentación alcohólica, que consiste en la fermentación de restos orgánicos, tales como, por ejemplo, pues la caña de azúcar, también la yuca y la madera, y se cree que podría reemplazar a los combustibles fósiles, pues, por ejemplo, ya el etanol, que es el alcohol etílico, se está usando como añadido de las gasolinas. Y por último, la energía anaeróbica consiste en la producción de gas en unas cámaras cerradas que se denominan biodigestores. Esta se logra mediante la fermentación de desechos orgánicos, como son los excrementos, varios residuos orgánicos, etc. El gas obtenido de esta forma se utiliza principalmente para el gas de cocina y la iluminación. Pero, ¿cuáles son las principales fuentes de biomasa? Hay muchas, pero por ejemplo voy a citar algunas. Una de las principales fuentes son, por ejemplo, los bosques, que es la única biomasa realmente explotada en la actualidad. Pero para fines energéticos, los bosques solo pueden cubrir la demanda energética
en países donde la densidad territorial de dicha demanda pues es bastante baja. Otra fuente importante son los residuos agrícolas, deyecciones y las camas del ganado. Estos, que acabo de decir, constituyen otra fuente importante de bioenergía, aunque no siempre sea razonable o recomendable darles este tipo de utilidad, porque así, por ejemplo, una aplicación de este tipo es la paja de los cereales, pero solo es recomendable en los casos en los que al retirarla del campo no se afecte apreciablemente la fertilidad del suelo. También es importante volver a comentar otra fuente que ya hemos nombrado, que son los cultivos energéticos, que consisten en cultivar vegetales para su aprovechamiento energético. Esta opción no es muy rentable y además está siendo muy discutida la conveniencia de aprovechar los cultivos o las plantaciones con fines energéticos, no solo ya por su rentabilidad en sí mismos, sino también porque la competencia que ejercen con la producción de alimentos y otros productos necesarios, como son la madera, etcétera. Este problema que he comentado de la competencia entre los cultivos clásicos de alimentos y madera y los cultivos energéticos, pues no se plantearía en el caso de otro tipo de cultivo también energético, que son los llamados cultivos acuáticos. Así, tenemos una planta acuática que es particularmente interesante desde el punto de vista energético y que es el denominado jacinto de agua, que posee una de las productividades de biomasa más elevadas del reino vegetal. También podría recurrirse a ciertas algas microscópicas, microfitos, que tendrían la ventaja de permitirnos un cultivo continuo. ¿Esto es lo que se denomina agroenergética? Sí, exactamente. Como hemos visto, y si te parece voy a hacer un poco un esquema general para aclararnos mejor, la obtención de energía útil a partir de la biomasa puede conseguirse de dos formas: indirectamente, mediante su transformación en productos industriales que sustituyen a otras, o también directamente utilizándola como combustible. En este último caso se presentan dos posibilidades: utilizar como fuente de biomasa los residuos, que como acabamos de comentar ofrece pues unas perspectivas universales e inmediatas además de aprovechamiento, o también utilizar como fuente de biomasa los llamados cultivos energéticos, que acabamos de ver y que son plantaciones destinadas exclusivamente a producir energía. Solución que, como he dicho, por diversos motivos, pues solo podrá alcanzar una importancia verdaderamente significativa a medio, o yo más bien diría a largo plazo, pues estos cultivos energéticos que se desarrollan exclusivamente atendiendo al valor que poseen con combustible presentan diferentes problemas. A esta nueva faceta agrícola es justamente lo que se conoce como agroenergética, y sobre la misma existen todavía, como he dicho, numerosos interrogantes acerca de su rentabilidad, de su impacto social y ecológico, debido sobre todo, yo diría, que a la falta de datos experimentales, porque no está muy desarrollada. Ya por último, comentar que son muy diversos los cultivos que se pueden aprovechar como fines energéticos, pero que también, como estamos agrupando todos, los podemos agrupar en los siguientes grupos más importantes en la actualidad, que son los cultivos tradicionales, los cultivos poco frecuentes, los cultivos acuáticos y cultivos de plantas productoras de combustibles líquidos. ¿Y cuáles son los principales métodos de conversión de la biomasa en energía? Los métodos utilizados actualmente para la conversión de la biomasa en energía, como todo lo que estoy hablando, también los vamos a clasificar para explicarlos más fácilmente. En este programa solo voy a hacer dos grandes grupos, que son los métodos termoquímicos, que se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la biomasa. Estos métodos están muy bien adaptados al caso de la biomasa seca y en particular a los de la paja y también de la madera. Y el segundo grupo importante son los llamados métodos biológicos, como son la fermentación alcohólica, la fermentación metánica o digestión anaerobia, etcétera. ¿Y cuáles, profesora Morcillo, serían las principales ventajas de la biomasa? Pues mira, yo destacaría que la biomasa, en primer lugar, es una fuente renovable de energía, y también es muy importante que su uso no contribuye al calentamiento global, es decir, que es una energía, por lo tanto, limpia,
y con muy pocos residuos que además son biodegradables. Los combustibles de biomasa tienen un contenido insignificante de azufre y por lo tanto pues no contribuyen a las emisiones de dióxido de azufre, que son los que causan la lluvia ácida. La combustión de la biomasa produce generalmente además menos ceniza que la combustión del carbón y además esta ceniza producida se puede utilizar como complemento del suelo en granjas para reciclar pues compuestos tales como son el fósforo y el potasio. También quiero comentar que la conversión de los residuos agrícolas y de la basura sólida municipal para la producción de energía es un uso eficaz de los residuos que a su vez pues nos reduce muy significativamente el problema de la disposición de basura, particularmente en áreas municipales y sobre todo en grandes urbes. Otra ventaja importante es que la biomasa es un recurso que podríamos llamar doméstico. Esto significa o quiero decir que no está afectado por fluctuaciones de precio a nivel mundial o por las incertidumbres producidas por las fuentes de combustibles que son importados, que como ya sabemos, pues está muy de actualidad también este aspecto últimamente. ¿Esto qué significa? Pues que el precio de la biomasa es estable y además es ajeno a cualquier tipo de crisis energética o a fluctuaciones del mercado internacional. En concreto, y ya centrándonos en lo que más nos interesa a nosotros, hay que decir que los recursos de biomasa son casi ilimitados en España. Así, por ejemplo, con los residuos de los huesos de aceituna de las fábricas de aceite que se están ya utilizando, se podrían calentar todos los hogares españoles. También hay que decir que estos cultivos perennes para energía, como las hierbas y los árboles, tienen consecuencias para el medio ambiente más bajas que las que los tienen los cultivos agrícolas que son convencionales. Yo creo que con todo esto, en un mundo futuro y basándonos en las fuentes de energía renovables, la biomasa debería jugar un papel bastante importante, pero siempre, como es lógico, que su consumo sea inferior a su tasa de regeneración. Otro aspecto que debemos destacar y tener en cuenta, pero ahora ya como una desventaja, es que las plantas y demás derivados de la biomasa sirven a los seres humanos de otras muchas maneras que como fuentes de energía. Por ejemplo, para entender esto, sirven como alimento, materia prima para fabricar medicamentos, también como material de construcción y, aún más importante, muchos de ellos sirven como factor en el equilibrio de los sistemas naturales, ya que previenen la erosión, conservan la diversidad de las especies animales, absorben dióxido de carbono y producen oxígeno. Por todo esto que acabo de decir, tenemos que también ser muy conscientes de que son también recursos que se deben utilizar con bastante control. Y en cuanto a las aplicaciones, ¿cuáles serían las principales aplicaciones de la biomasa pues, como fuente de energía? Las aplicaciones o usos más importantes son dos, eléctricos y luego los térmicos. La electricidad puede ser generada a partir de fuentes de biomasa y al ser una forma de energía renovable se la puede clasificar como la llamada energía verde. La producción de electricidad a partir de fuentes renovables de biomasa no contribuye al efecto invernadero, ya que, como he dicho, el dióxido de carbono liberado por la biomasa cuando es quemado directa o indirectamente después de que se produzca un biocombustible es igual al dióxido de carbono absorbido por el material de la biomasa durante su crecimiento. Por otro lado, una de las principales aplicaciones es la producción de biocombustibles, tales como, por ejemplo, el etanol y el biodiesel, que tienen el potencial de sustituir cantidades bastante significativas de combustibles fósiles en varias aplicaciones de transporte. Asimismo, la combustión de la biomasa o de biogás puede utilizarse también para generar calor y vapor, agua caliente. Calor puede ser el producto principal en usos tales como, por ejemplo, la calefacción de hogares y para cocinar, o puede ser también un subproducto de la producción eléctrica en centrales combinadas de calor y energía. Y el vapor generado por la biomasa pues puede utilizarse para accionar turbinas de vapor, para la producción eléctrica.
También puede utilizarse como calor de proceso en una fábrica o planta de procesamiento o utilizarse para mantener un flujo de agua caliente. Muchísimas gracias, profesora Morcillo. Gracias a ti.